vamos a ir con nuestra segunda SBR. Entonces esta SBR consiste en el famoso pintor holandés Vincent van Gogh. Bueno, entonces Vincent van Gogh se caracterizaba pues principalmente por las personas que lo conocieron como una persona bastante nerviosa, llevaba su parecer, una persona terca, pero era muy difícil de llevar, por lo que él no tenía como las relaciones muy estables, ni siquiera con su propio hermano Theo, ni absolutamente con nadie, por lo cual era una persona bastante solitaria, no le gustaba interactuar con las personas. Entonces los demás pintores de esa época no les gustaba como trabajar con él, ya que era muy difícil de llevar ni nada de eso. Entonces él perteneció a la famosa época que era el impresionismo y el postimpresionismo. Entonces la mayoría de sus obras se caracterizan por el estilo en cual las hace él. Entonces él las hace por el óleo, en lienzo, entonces nunca usaba acuarelas o ninguna otra técnica. Entonces la principal particularidad de todas sus obras es el amarillo, ya que él cuando estaba como de viaje y cuando él empezaba a ver como diferentes paisajes, a innovar en todas sus obras, él prácticamente iba a campos donde había girasoles pues amarillos y todo eso. Entonces desde ahí como que ese color se queda en su memoria y a partir de él como que empieza a pintar con ese color en todas sus obras y todo eso, como se ve aquí en La Noche Estrellada. Entonces esta es la obra más representativa de Vincent, pues la cual esta parte, lo que es la iglesia y lo que es el pueblo, se dice que él lo hizo a partir de su Holanda natal, porque él estaba hospedado en un hospital psiquiátrico que se llamaba Saint-Remy, ya que fue diagnosticado con esquizofrenia porque antes tenía problemas, tenía síntomas de epilepsia, tenía sífilis y estaba muy enfermo, ya que como todos sabemos él se cortó la oreja porque tenía pues obviamente problemas mentales. Entonces esta parte, la que vemos acá, son estrellas, entonces la gente piensa que él la dibujó cuando estaba de noche, pero pues no era así, ya que cuando estaba internado en el hospital psiquiátrico desde su ventana se podía ver todo esto. Entonces se veía esta estrella que es la más brillante, pero él pensaba que era una estrella, pero en verdad era un planeta y era Venus. Entonces a partir de esta estrella él empezó a pintar las demás, que son 11 en total. Entonces desde ahí surgió esta obra. Listo. Ahora vamos a tomar la segunda pregunta subsidiaria de conocimiento, la cual es: ¿hasta qué punto la imaginación puede representar la belleza y naturaleza en una creación artística? El primer término que se encuentra es la belleza. La belleza normalmente se relaciona muy estrechamente con la hermosura. Ahora, la belleza es subjetiva, ya que para lo que una persona puede ser muy bello, para otra realmente no tiene esa belleza que se caracteriza. Lo bueno de la belleza igualmente es que de por sí como sociedad ya se tienen unos estándares y no se habla específicamente de estándares físicos o algo así, sino que simplemente se habla de que, por ejemplo, podemos considerar como las flores son lindas o se puede considerar que ciertas figuras de por sí ya representan belleza y que por tenerlas ya dan un significado como este. Aún así, eso no quita que la belleza es subjetiva y es ambigua. El otro término a definir es la naturaleza. Entonces la naturaleza es prácticamente el universo, lo que es el universo físico, el universo mundano. Pero normalmente las personas confunden lo que es la naturaleza con un árbol, con el pasto, con las plantas, pero pues en verdad no es así. Nosotros somos naturaleza, nosotros los seres humanos, los seres vivos, todas las especies hacen parte de lo que es el conjunto de la naturaleza. Entonces la naturaleza viene de un origen pues natural, ya que no ha sido alterado previamente por ninguna especie, por ningún ser humano, sino que tiene un ciclo bastante natural, que es fluido. Entonces por eso prácticamente todo lo que es físico y lo que es tangible somos nosotros, que es la naturaleza. Listo, llegamos a la tercera SBR. Para este SBR elegimos al arquitecto Antonio Gaudí. Su mayor obra, su mayor construcción, según él y según la historia, es la Sagrada Familia. Lo que tiene de curioso la Sagrada Familia es que como público busca que se encienda en diferentes partes de tu percepción sensorial. Por ejemplo, él se inspiró de la Sagrada Familia, pues de la Biblia. Para la Iglesia Católica, la Sagrada Familia pues es una iglesia. Él lo que decía era que en su edificio quería mostrar de por sí a toda la Biblia, no quería mostrar fragmentos, sino que todo lo quería hacer por medio de imágenes. En la única fachada que logró ver de la iglesia totalmente construida fue la del nacimiento.
las únicas dos que en este momento están totalmente construidas es la del nacimiento y la de la reencarnación. Ahora, cada una tiene diferentes figuras que buscan dar al público, ya sea sentir algo o hacer como que miren a un cierto punto o que sientan, por ejemplo, cuando tú entras a la capilla, a la iglesia, tú te encuentras con diferentes vitrales que no tienen como una forma, no demuestran una imagen, como en otras iglesias, sino que simplemente lo que buscan dar a entender es, por ejemplo, los vitrales de la parte, cuando entras la parte derecha, representan todo el color como fuego, porque se basaban los elementos. Entonces, más que todo, en este lado se buscaba representar como fuego y aire con los colores rojo, amarillo. También buscaba hacer que el público sintiera algo de cálido y sentir como un respiro. Ya por la otra fachada también se encontraban los vitrales que eran de color azul y de color verde, lo cual significaban agua y tierra. También lo que querían hacer sentir al que ve como más tristeza. Por ejemplo, parte de la reencarnación se puede observar como las costillas de Jesús, lo cual quería mostrar cómo Él murió en la cruz por nosotros. O, por ejemplo, los ligamentos de los músculos que se estaban cansando después de estar crucificado. Por la parte del nacimiento, por ejemplo, en la puerta principal, que pues no es la puerta principal, sino es la puerta por la que en este momento se entra, ya que la puerta principal se va a inaugurar hasta el año 2026. En esta se encuentran tortugas y se encuentran diferentes hojas que dan la impresión de que realmente no es una puerta muy pesada, ni que realmente es muy liviana, tiene hasta bichitos, hormiguitas, de todo. Otra cosa eran las columnas dentro de la iglesia, eran hechas de diferentes tipos de granito, ya que cada uno tenía no solo un propósito arquitectónico de sostener las diferentes torres, sino que también buscaban dar a entender que, por ejemplo, las que eran las más pesadas, las que iban a sostener la torre de Jesús, eran de un color más rojizo, representando que tenían como más importancia, más dolor, representan como todo el hecho de lo que era la Sagrada Familia, además que las partes de arriba hacían dar la percepción de que eran árboles y realmente cuando entras a la iglesia no te sientes entrando a una iglesia común, sino que sabes que estás entrando a una iglesia que es totalmente innovadora, que no va a ser clásica y que estás más bien entre un bosque y que al mismo tiempo estás haciendo tu fe católica. Exacto, entonces como hubieras prácticamente que tú entras a la iglesia y te estás adentrando en la Biblia. Entonces, pues más o menos como para dar un contexto histórico, bueno, Antonio Gaudí fue un escultor catalán, entonces él tenía como esa visión de la Sagrada Familia, ya que se empezó a construir en 1883 y él solo pudo estar 43 años pues de esta estructura pues presente. Entonces no se pudo terminar pues cuando él estaba vivo, entonces se espera que se vaya a terminar en el 2026, entonces en aquel año va a ser el centenario pues de su muerte. Bueno, entonces principalmente la base de toda esta estructura se basa en lo que es la Biblia y en lo que es la naturaleza. Entonces estos dos términos están bastante ligados, ya que la Biblia prácticamente viene de lo que es un origen natural. Entonces podemos adentrarnos como en lo que es en el pasado de Adán y Eva, lo que era la teoría del origen del universo. Como el jardín de las delicias. Exactamente. Entonces a partir de eso lo que quiere mostrar Gaudí es algo que él ya había leído, lo que era el Testamento, el Divino Testamento. Entonces a partir de esto, como que no solo los eventos más importantes van a estar acá, sino toda la Biblia en sí. Claro, los eventos más importantes van a estar más sobresaltados. Exacto, y que la gente pueda presenciarlos. Entonces están basados como en elementos cotidianos, como nos nombró Julián aquí. Entonces a partir de esto lo que él quería hacer es algo que él ya había leído, que ya había entendido, pues ya después se convirtió en lo que es su imaginación y fue a partir de sus pensamientos propios, su propio criterio y pues terminó siendo extravagancia como exactamente artista. La fachada, entonces terminó siendo en esto. Listo, ahora sí vamos a poder llegar a las conclusiones Bueno, entonces como en nuestra primera conclusión podemos decir que la percepción sensorial impulsa directamente lo que es la imaginación, ya que nosotros no podemos simplemente crear algo así, de la nada, porque nosotros previamente tendríamos que haber vivido, tener una experiencia sobre cierta situación y también tuvimos que haber visto algo, personas, una imagen, obra de arte, etc. Y eso es lo que pasa con el pintor Vincent Van Gogh. Él en La Noche Estrellada simplemente no le surgió esto por su enfermedad mental,
ni absolutamente nada de eso. Puede que haya sido un factor para crear esa obra bastante creativa, pero claramente él tuvo que haber visitado ciertos lugares como para poder construirla. Inspirado. Exactamente, cómo fue la iglesia, cómo fue el pueblo, cómo fue la estrella, y a partir de eso pues se surgió esa obra. Entonces la percepción sensorial es muy importante para poder desarrollar nuestros propios pensamientos. Ahí es cuando viene lo que es nuestra imaginación, nuestra fantasía, y todo eso viene de la cabeza, pero primero tuvo que haber pasado por todos nuestros sentidos. Listo. La otra conclusión a la que se puede llegar es cómo la imaginación en gran medida realmente es impulsada. Lo curioso de aquí es que la imaginación, como ya se había definido antes, es que es formar una imagen en tu cabeza. Pero lo que se dice es que para que sea realmente imaginario no tendrías que haberlo visto. Pero la cosa es que normalmente lo que imaginamos ya lo habremos visto. Entonces, por ejemplo, con lo que se trató de decir de todo el tema de Gaudí, es que sus sentidos estaban extravagantes, querían llegar a una obra en la que se pudiera primero imaginarse todo esto y a la medida que lo iba construyendo, iba pensando en cada detalle que iba a activar también la percepción sensorial del público, que no solo iba a ser una obra que dijeran, oh, es muy imaginativa, sino que de por sí tiene un propósito, tiene un sentido y tiene algo en que tiene un punto al que llegar. No es simplemente las cosas porque sí, todo tiene una explicación, ya sea que venga de la naturaleza o que venga de la Biblia o que venga de la belleza. Simplemente lo que busca dar a entender es que la imaginación va muy ligada con la percepción sensorial, ya que la percepción sensorial también puede estarse de cierta manera impulsada por la propia imaginación, por tratar de llegar más allá, desarrollas más tus sentidos para que lleguen a un punto fijo. Ya las referencias y